Probablemente estés acostumbrado a ver muchos castigos diferentes desde la detención hasta la cárcel. Es posible que hayas escuchado de métodos históricos de tortura, como quemar, colgar o apedrear. A pesar de lo terrible que eran estos castigos, a lo largo del tiempo los seres humanos han desarrollado formas más terribles de castigar a los malhechores. Es por eso que hoy te presento los peores castigos en la historia de la humanidad. Ponte cómodo porque comenzamos. El desgarrador de senos. Sumamos a la lista de los peores castigos de la historia uno diseñado especialmente para las mujeres. Se trataba de un instrumento de tortura que acababa en 4 afiladas puntas. Estas se aplicaban al rojo vivo sobre los senos, desgarrándolos. Alcanzó una gran popularidad durante el Imperio Romano y también fue utilizado por la Inquisición en Europa. Esta tortura, la mayoría de veces, era aplicada a las brujas de esa época para poder obtener información y confesiones, pero también a aquellas mujeres que eran condenadas por herejías, blasfemia, adulterio, aborto provocado, entre otros actos libidinosos. Las uñas de gato. Utilizadas en la Edad Media, las uñas de gato eran púas de hierro retorcidas en forma de garra y unidas en una sola pieza, que se solían enganchar a un mango largo de forma similar a la de un rastrillo. Se usaban para desgarrar la piel de los prisioneros. Las uñas de gato eran utilizadas sobre todo en la espalda y el pecho, donde dejaban grandes heridas, provocando mucho dolor a los prisioneros, cuales estaban atados de pies y manos totalmente inmovilizados. La gota china. Este método de tortura es uno de los más curiosos y, por lo que se sabe, también uno de los más efectivos. El reo era tumbado boca arriba e inmovilizado de pies y manos. Sobre su cabeza se colocaba un gran caldero lleno de agua helada que vertía una gota sobre su frente en un intervalo regular. Aunque este tipo de tortura parece relativamente suave en comparación, el paso del tiempo acrecentaba sus efectos. El agua helada acababa por quemar la piel y el goteo constante impedía al prisionero dormir o distraerse. También era considerado como una tortura psicológica. La dama de hierro. De origen alemán, esta imponente y aterradora escultura de hierro funcionaba como un ataúd para los vivos. Era una de las torturas más crueles, dolorosas y agonizantes que ha existido. Un sarcófago, parecido al que utilizaban los egipcios para enterrar a sus faraones, pero con la pequeña diferencia de que las paredes internas estaban llenas de grandes puntas metálicas que se clavaban en los lugares más dolorosos de la persona torturada, pero sin llegar a matarla. El prisionero en su interior, aparte de las dolorosas heridas, tenía que lidiar con la escasez de espacio y la ansiedad que causaba estar ahí encerrado. Una rata en el estómago. Esta forma de tortura era muy sencilla pero dolorosa y desesperante. La víctima estaba siempre desnuda de cintura para arriba y le ataban manos y piernas con cadenas y cuerdas. La técnica habitual era colocar una olla boca abajo llena de ratas sobre el estómago del prisionero y calentarla para que las ratas intentaran abrirse paso y escapar a través de las tripas de la víctima. Normalmente fallecían al instante por desangramiento. En ocasiones, los roedores terminaban saliendo por la boca de la víctima después de haber mordido el interior del cuerpo, y otras se iban abriendo paso a través de los órganos hasta que conseguían salir. Incluso, este método se llegó a colocar en la parte de la cabeza de la víctima para que las ratas le mordieran la cara y su sufrimiento fuera más doloroso. El aplastamiento de cráneos. Otro de los peores castigos de la historia era el aplastamiento de cráneos. Para practicarlo, se empleaba uno de los más horribles instrumentos de tortura diseñados para la muerte humana, una especie de casco que se ponía sobre la cabeza de la persona torturada. Esta se acomodaba debajo de un potente tornillo que se iba apretando paulatinamente hasta conseguir unas consecuencias catastróficas. El primero de los síntomas era el sangrado por las encías, luego los dientes estallaban entre sí, la mandíbula se partía, los ojos se salían de las órbitas y por último el cráneo cedía y con el aplazamiento del cerebro llegaban a la muerte. El potro. El potro fue uno de los instrumentos de tortura más habituales desde la Edad Media. Esta máquina sencilla consistía en una superficie plana con dos tornos sobre la que colocaban al prisionero atado de pies y manos.
Cuando se hacían girar los tornos, el potro estiraba de las extremidades en sentido contrario, dislocándolas pero pudiendo llegar a arrancarlas en casos muy extremos. El toro de Falaris. Cuando pensabas que ya no existiría una tortura que pudiera causar más dolor, te presentamos al toro de Falaris, la última de nuestra lista con las torturas más crueles de la historia. Esta tortura era una estatua hueca, hecha de bronce, con forma de toro. Era suficiente grande como para que una persona pudiera caber dentro. Una vez que el condenado o la tortura o la muerte estaba encerrado en él, se encendía una hoguera debajo del toro. Con esto se conseguía que el metal adquiriera temperaturas extremas y que la persona en el interior del toro comenzara a cocerse viva. Primero, perdía la piel fundida con el metal y poco a poco la carne comenzaba a asarse, hasta que la persona moría definitivamente del dolor. Los gemidos que producían las víctimas salían al exterior por los orificios nasales del toro y parecía que el toro en sí era el que estaba mugiendo. Sin duda, una de las peores torturas que existieron en la historia y una de las peores maneras de morir, sintiendo cómo poco a poco tu carne y órganos se consumían. ¿Y tú, ya conocías los peores castigos de la humanidad? ¿Imaginaste las dimensiones tan elevadas de crueldad a las que puede llegar el espíritu humano? Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este video, regálame un enorme like. Recuerda suscribirte para más contenido. Muchas gracias. Hasta la próxima.